Hola, ¿qué tal están? Comentario del discurso de Ramón Tamames. La moción de censura, pues realmente ha mostrado que Tamames se muestra crítico con el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez. Y a partir de ahora comentaré algunas de las frases que ha pronunciado en su discurso y haré mis propias reflexiones al respecto. Por una parte, comienza declarando que es una persona que ha luchado por las libertades en España y pues hace mención a su estancia en la cárcel de Carabanchel y también refiere la necesidad de lo que era una reconciliación nacional y una conquista de libertades, junto con otros luchadores por la libertad. Por supuesto, él tiene un pasado comunista también, que se refleja también en esos primeros años de su actividad, especialmente en esa rebelión estudiantil del año 1956, pero también posteriormente. Y en ese sentido se muestra orgulloso de defender las libertades, dando una lección, diríamos, a España, a Europa y al mundo en ese sentido. Pero luego ya en el propio discurso critica distintos aspectos del gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, se indigna con que la Generalidad de Cataluña se niega a defender el idioma español, según Tamames, con el beneplácito del gobierno de Sánchez, en el sentido de que a duras penas se consigue que un 25% de lo que se habla en Cataluña sea español, o un 50%, pero realmente eso es algo muy escaso, cuando el español es un idioma que tiene que ser oficial en Cataluña y se tiene que hablar de la misma manera que se habla el catalán. En ese sentido, sus críticas son, creo yo, bastante entendibles y tiene la razón. En cuanto a la memoria histórica, pues dice que nos ha causado muchos problemas y nos los va a crear, y también señala que para Tamames la guerra civil comenzó en el año 1934 y no en el 36, porque insiste en que también ha habido barbaridades por parte de los republicanos y no solamente por parte del bando nacional. En ese sentido quiere dejar las cosas claras. Además hace una crítica muy rotunda y muy clara contra el señor Pedro Sánchez, contra el presidente del gobierno, porque a su juicio no respeta la división de poderes y, como llega a decir explícitamente, Montesquieu es un visitante molesto, porque sobre todo se refiere al control de la justicia por parte del gobierno de Sánchez, algo que no tendría que suceder, pero que sucede. Y creo que realmente tiene toda la razón en este aspecto. También pues hace una crítica al gobierno Frankenstein que está dirigiendo, porque hay una serie de divisiones, de situaciones negativas para el país, en el sentido de que hay un enfrentamiento entre Podemos y el propio PSOE en muchos aspectos de las decisiones que se toman respecto a la situación de España. Y también hace una crítica a Tamames, que yo creo que acertada, a pues la eliminación o la supresión del delito de sedición y de malversación. Y esto pues es algo que realmente repercute negativamente en el Estado español. De hecho, como el propio Tamames dice, el resultado por cambiar penas respecto a los demás reos ha conducido a 700 agresores al control de sus penas y, en fin, en definitiva, que pues él considera que habría que aplicar las leyes de otra manera, más estricta, más rigurosa. Y en cuanto a los salarios mínimos, realmente hay discrepo de Tamames. Creo que eso sí ha sido algo positivo por parte del gobierno de Pedro Sánchez y que sí se ha tenido en cuenta a los empresarios, pero aunque la productividad española no dé para un salario de 1.500 euros al mes, como señala el propio Tamames, considero que lo que se ha subido es lo adecuado, hasta 1.050 euros aproximadamente, y eso pues es correcto, es válido, porque al final los españoles tienen que vivir adecuadamente con un salario suficiente para poder, digamos, atender a sus necesidades materiales de alimentación, de ropa, etcétera. Por tanto, me parece que en ese punto diríamos que Tamames no tiene razón, desde mi modesta opinión. Por otra parte, también hace una crítica a Tamames a que ha aumentado la criminalidad un 27%, y el año pasado se refiere, y esto va en contra, según él, de lo que dicen
pues los protagonistas de este gobierno de Sánchez, los ministros y el propio gobierno, de que es el gobierno más social de la historia. Lo que sucede es que aquí habría que entenderlo también en el sentido de que realmente aquí cuando se habla del gobierno social se habla de un gobierno de ayudas económicas a los discapacitados, a los que están en peor situación económica, a los desfavorecidos en definitiva, y una lucha contra la marginación. En ese sentido, yo ahí discrepo también, creo que sí es un gobierno social, lo que pasa que tendría que ser más social, porque también es verdad que en el discurso de Tamames habla de la situación negativa de la sanidad española, y también dice Tamames que hay que no criminalizar a la sanidad privada. En efecto, tienen que colaborar ambas, la pública y la privada, pero también hace críticas muy fuertes contra la política sanitaria del gobierno español, y me parece que tiene razón. Si pensamos en las listas de espera, si pensamos en los problemas que está teniendo la atención primaria en los centros de salud en toda España, y hay que hacer una reforma integral, completa, de la sanidad española, porque eso incluso ha salido en programas de televisión como Informe Semanal y en otros programas de la televisión pública, insistiendo en que es necesaria una reforma integral de la sanidad pública para que dé el servicio adecuado a todos los españoles. Y se necesita una sanidad pública de calidad, rápida, eficiente, cosa que actualmente no tenemos. Y mucha gente tiene que recurrir, la que puede, lógicamente, a la sanidad privada para encontrar una asistencia rápida, efectiva y eficiente. Por tanto, en ese sentido, habría que hacer muchos cambios a nivel político y, según Tamames, no se está haciendo adecuadamente. Él también señala que pues hay soluciones para los problemas de España, pero que no valen solo las declaraciones políticas, las declaraciones teóricas, sino hacen falta hechos contundentes que vayan en favor del estado del bienestar. Y en eso yo también estoy de acuerdo con Tamames. Yo creo que habría que aplicar el ingreso mínimo básico o ingreso mínimo vital de una forma más extensa a más millones de españoles, y todo lo que se hiciera en ese sentido sería positivo para igualar, diríamos, el nivel económico de los españoles lo más posible, porque de otra manera seguirá habiendo grandes desigualdades sociales, seguirán existiendo bolsas de pobreza en España, pobreza infantil, también pobreza en general, y eso pues no se puede consentir en un Estado democrático y social de derecho, como dice la propia Constitución española. Por tanto, también hay que decir que las críticas de Tamames respecto a la situación de la educación en España, a mi juicio, también son acertadas, porque habría que disminuir la ratio del número de alumnos por aula, tendría que haber más cantidad de profesores enseñando, formando a los alumnos, y tendría que haber más psicólogos también en los centros educativos, etcétera. Esto se conseguiría dedicando más dinero a sanidad y más dinero a educación. Pero es que también hay otros graves problemas, como el derecho a la vivienda, que no está suficientemente amparado y reconocido. Habría que disponer por parte del gobierno muchas más ayudas económicas, diríamos, suficientes para que la compra de las viviendas fuera algo posible para todos los españoles que así lo quisieran. Habría que dar más ayudas para los alquileres y, sobre todo, regular mejor el mercado inmobiliario, también intervenir más en la cuestión de las hipotecas para que los bancos se vean obligados por el gobierno a ofrecer hipotecas en mejores condiciones, con menos intereses, con cuotas más bajas, para que de esta forma ese derecho a la vivienda que existe a nivel constitucional y a nivel de derechos individuales sea una realidad y no sea simplemente pues un deseo, una intención. En la política se está para resolver problemas, no solamente para intentar resolverlos, y eso habría que decirlo por activa y por pasiva. Por otra parte, pues también diríamos que el espíritu de la intervención de Tamames es buscar una mejora de la situación de España a todos los niveles. Y es verdad que, diríamos, hay que promover políticas sociales más potentes, más efectivas, y en ese sentido también hay que luchar más contra especialmente el fraude fiscal, que es todavía muy abundante, y todo esto son políticas sociales que se tendrían que hacer con más medios y, sobre todo, poniendo el gobierno pues más dinero que se puede extraer de los impuestos, de tasas, etc. En este aspecto me parece que
La crítica que hace Tamames a la actitud del gobierno respecto a los empresarios pues no es acertada, porque considero que los empresarios tienen que colaborar como el que más, diríamos, a solucionar los problemas de España. Y tampoco el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, les está pidiendo excesivamente, sino que realmente el gobierno español quiere que colaboren con una subida, diríamos, de su participación en las cotizaciones, por ejemplo, para la cuestión de las pensiones, de una manera, creo que, bastante sensata y bastante prudente. Eso también hay que decirlo. Pero en cualquier caso, han salido a la palestra los grandes problemas en España actualmente, que son básicamente los del paro, los de también la sanidad, fundamentalmente, la educación, la vivienda y otra serie de problemas como la seguridad, etcétera. Y eso pues me parece que está bien ponerlo sobre la mesa para que se busquen soluciones más efectivas y que el gobierno se atreva a tomar decisiones de más calado, de más profundidad para solucionar este tipo de problemas que afectan prácticamente a todos los españoles. También habría que considerar la subida de la inflación, etcétera, políticas para reducir esa inflación, pero políticas efectivas, no solamente sobre el papel en plan teórico nada más, sino en plan real y práctico, y tomar decisiones más rápidas y más efectivas contra la subida de precios, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.